Estoy encendido acá, sí. Buenos días, es un gusto saludarles. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Carlos Barrera y estoy sirviendo en el liderazgo de la UBACH desde el año pasado. Son 4 años que nos comprometimos a servir en la tarea de servir a las iglesias bautistas a través de distintas herramientas que como comunidad asociada a través de Chile regional y también a través de Chile esperamos darnos. Reciban un saludo de todas las iglesias bautistas de Chile por estos 83 años, que sin duda son un gran testimonio. Esta iglesia ha bendecido mucho a la obra bautista con recursos humanos especialmente, y desde ahí hemos sido nosotros alcanzados, hemos crecido, y agradecemos todo el ministerio y el esfuerzo que ustedes realizan en este sector. Me acompaña el pastor Daniel Fuentes, que es presidente regional. Nuestras disculpas porque llegamos un poco tarde. Mi pastor me estacionó como 3 cuadras más allá en una capilla católica y cuando estábamos entrando nos dimos cuenta que estábamos un poco equivocados. Pero logramos llegar, gracias a Dios. Hoy quiero animarles a reflexionar y antes de hacerlo, sí quiero pedirles que nos mantengan en sus oraciones. Hoy día Chile, por todo el conflicto que estamos viviendo, ha tomado una actitud muy polarizada y eso hace que todo lo que uno diga y lo que uno no diga es cuestionado. Bueno, uno tiene que asumirlo, pero me preocupan varias situaciones y una de ellas me preocupa a veces que el énfasis por las ideas esté desplazando al amor con que hacemos las cosas que hacemos. Yo miraba un poco el cuarto punto de su intención, servir al prójimo con amor. Y un día, evaluando algunos diálogos en las redes sociales, yo me preguntaba si realmente el amor está presente. A veces en persuadir al otro para atraerlo a mi pensamiento, dejamos el amor de lado. Yo les pido que nos ayuden a orar para animar a la gente. Y más encima, se nos instala el coronavirus, conocido popularmente, y eso hace que todos nos replanteemos en nuestros espacios físicos. De hecho, los que están un poco más complicados y a los que hay que cuidar un poquito más son los adultos mayores. Así que cuiden especialmente a Hernán y a Omar, no se vayan a... así que les pido que estemos orando por los nuestros, tratar de... Al principio suena raro esto de con el codo y todas estas cosas, pero por amor a otros hagámoslo sin que el amor se pierda. Incluso esto ha desafiado a algunas comunidades de fe. Tengo algunos amigos en Estados Unidos que tienen un templo muy grande, una comunidad muy linda, muy integrada, cerca de 4.000 personas en el culto, y ellos hicieron todo el culto y no había nadie en el auditorio, todos estaban por internet. Me pareció una idea creativa y lo que más fortaleció fue los grupos pequeños en los hogares. Es decir, la iglesia sigue siendo iglesia y debemos adaptarnos a los desafíos que todo momento implica, así que esperamos que ustedes también sepan sobrellevar esto y que Dios les ayude en este tiempo. A mis espaldas va a correr una presentación. Hay un logo en la primera lámina y quiero dar una explicación. Ese es el logo de la Iglesia Bautista en Coronel que yo pastoreo hace ya más de 20 años. Yo la verdad es que soy hijo de esa iglesia, soy de la comuna de Coronel, y siempre que voy a un lugar, aunque reconozco que hoy también vengo como presidente de UBACH, lo primero que hago es presentar a la comunidad de fe que permite que yo esté con ustedes. Esta semana solamente, yo he estado toda la semana acá en Santiago, no he estado con ellos, pero gracias a sus oraciones, gracias a su dedicación y paciencia y a su sostenimiento yo puedo estar ahí con ustedes, así que quiero honrar. El símbolo del pez no solo tiene la tradición cristiana, sino que la Iglesia Bautista en Coronel nació en una caleta de pescadores, hace más o menos unos 60 años atrás, con jóvenes que querían anunciar el Evangelio. Y por eso es que conservamos esa tradición. No es mi idea que ustedes se vayan a nuestra iglesia, tenemos suficientes problemas como para recibirles, pero desde ahí yo parto anunciando el Evangelio y también a nombre de UBACH. Hoy quiero tomar un poco la idea del discípulo amado, entendiéndonos nosotros como discípulos amados. La razón por la que yo proyecto las reflexiones radica básicamente porque no confío tanto en mi capacidad oratoria. Entonces al menos a ustedes le proveo dos espacios, uno me escuchan y otro pueden ver. Entonces al menos me aseguro que con 2 sentidos estén reflexionando junto conmigo. De hecho, en nuestra iglesia les pasamos un bosquejo que ellos van llenando y esa es la razón para que al menos tengan algunas cosas subrayadas, como van a ver aquí, pero al mismo tiempo me aseguro en Coronel que hay 3 sentidos actuando en el mismo tiempo para poder reflexionar juntos. No es otra razón más que
la falta de confianza en mi capacidad oratoria por la que hago esto. Discípulos amados, o lo que yo llamaría la iglesia o el discípulo al que nosotros debemos aspirar como seguidores de Jesús. Esa es la idea que quiero trabajar con ustedes en la figura de un personaje anónimo en el Evangelio de Juan, al que se le conoce como el discípulo amado. Antes, algunas observaciones. Yo tengo la impresión que uno de los mayores miedos que la iglesia experimenta y ha tenido históricamente es seguir a Jesús. Su mensaje nos cautiva, nos emociona, nos inspira, incluso hasta lo predicamos. Pero otra cosa es tomar decisiones en la vida diaria que indique seguir a Jesús. Siempre ha sido y será un desafío seguir a Jesús. Y a veces nos da miedo, porque pareciera que Jesús nos invita a lanzarnos sin conocer lo que viene en el futuro. De hecho, eso es parte de la fe, ¿no? La convicción de lo que se espera, lo que no se alcanza a ver, la certeza de lo que no se ve, pero hay una palabra y uno se involucra en aquello, toma decisiones, pero siempre hay temor. Y la mayoría de nosotros tendemos a volver a nuestras zonas de seguridades en cuanto a si seguir o no a Jesús. De hecho, como lo voy a explicar enseguida, uno de los mayores elementos que nosotros tenemos que asumir cuando hablamos de Jesús es reformular nuestra imagen de Dios. Porque ustedes y yo tenemos un imaginario de Dios. Nos imaginamos a Dios, lo pensamos, pero no sabemos cómo es Dios. Y el único que nos puede decir cómo es Dios es Jesús. Lo voy a explicar posteriormente. Y eso que es tan lógico y obvio y como propuesta del mundo cristiano es muy complejo porque desafía a que usted y yo revise lo que ha pensado de Dios. Y si se ajusta a esto o no a ciertos textos bíblicos nada más, sino a lo que Jesús mismo, testimoniado en los evangelios, comunica sobre Dios. Mire, ¿les puedo hacer un ejercicio sencillo? Voy a volver sobre esto después. Pero ¿cuántos de ustedes creen en el cuco? El cuco. ¿Han escuchado hablar del cuco? ¿Sí? ¿Sí? Sí, ustedes incluso le dijeron a sus hijos o a sus nietos, lo que sea, anda a acostarte porque... Ok. En otras palabras, yo debiera pensar que ustedes han creído, al menos cuando niños, en el cuco, ¿verdad? Sí, de hecho, están así que hay hasta espantacucos. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes alguna vez creyeron en el cuco? ¿Quiere levantar su mano? Gracias por los honestos que han levantado su mano. El cuco es todo aquello que sale debajo de la cama en una noche de invierno cuando tú sacas tu pie y piensas que algo puede venir por... ¿Sí? A los que creyeron en el cuco. ¿Alguna vez ustedes vieron al cuco? No. ¿Quién les habló del cuco? ¿Algún papá que quería sacárselos de encima porque estaba muy molestoso, ¿cierto? Y dije, anda a acostarte porque viene el cuco. ¿Cómo es el cuco? Les aseguro que aquí hay tantas representaciones del cuco como personas hay. Ellos dijeron la palabra y ustedes construyeron todo lo demás. Esta comparación es solo pedagógica, no intento faltarle respeto a nadie. Por favor, interpréteme desde esa perspectiva. ¿Quién les habló de Dios la primera vez? Las mismas personas que nos hablaron del cuco. ¿Y quién construyó el imaginario de Dios? Nosotros. Aquí hay tantas impresiones de cómo es Dios como personas hay, de la misma manera que hay tantas impresiones del cuco como personas hay. ¿Cómo saber si lo que creemos de Dios es correcto o no? Jesús nos dice cómo es Dios. Vamos a volver sobre eso enseguida. Antes de hablar del discípulo amado, quiero dejar en claro esta idea que ustedes se saben muy bien de Juan 3:16, que lo podemos repetir de memoria, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y sobre esa idea quiero hacer dos declaraciones básicas para no ser malinterpretado. La primera de ellas es que según este texto Dios ama a toda la humanidad. ¿Sí? A todos. Incluso hay que releer un poquito el Padre Nuestro que estás en los cielos, sobre todos los cielos que pueden imaginar. Algunos pensaban que había un cielo, 3 cielos, 7 cielos. Bueno, sobre todos esos cielos, tú eres Padre de todos. Es como decir, todos somos hijos de alguna manera de Dios. Todos somos alcanzados por su amor y por su misericordia. Ama a toda la humanidad. Y por otro lado,
reconocer que Jesús no vino, ¿cierto? Jesús vino a salvar, no a condenar a la humanidad. Como gesto de ese amor, no viene a instalar una idea condenatoria de donde todas nuestras expresiones de fe y de declaración evangélica o evangelizadora deben procurar la salvación de las personas, no acentuar su sentido de culpa o condenación. Eso dejémoslo claro para que cuando hablemos del discípulo amado, no es que hablemos de un discípulo regalón nomás, porque Dios ama más a algunos que a otros, como a veces los evangélicos pensamos. A veces algunas personas creen que Dios nos ama más a nosotros que al resto del mundo. No, Jesús ama a todos porque es Padre de todos. ¿Sí? Ahora bien, dicho eso, vamos a la figura del discípulo amado, que mi intención un poco es trabajar con la idea de cómo es el tipo de discípulo que nosotros podemos ver. Y ahí a mis espaldas aparece una declaración sobre el discípulo amado. El discípulo amado es una expresión usada en el Evangelio de Juan, por eso que cité Juan 3:16, para respetar todo el libro en sí mismo. Es usado por el Evangelio de Juan para un discípulo que no se identifica totalmente. Se deja entrever, pero no aparece, no dice, este es el discípulo amado. Incluso cualquiera podría decir, bueno, si es Juan, todos sabían que era Juan. Pero él no dice necesariamente que es Juan. Incluso dice el que escribió estas cosas, da como pistas, pero no se asume de manera pública tan espontánea. No se identifica totalmente. Algunos piensan predilecto, pero me parece que ese no es el camino más adecuado. Yo les propongo esta idea, caminar por esta idea. Una condición de discípulo a la que debemos aspirar. ¿Cuántos habían escuchado alguna vez sobre el discípulo amado? ¿Habían escuchado esa figura? ¿Le suena? ¿Por qué se le llama el discípulo amado? ¿Alguien sabe? Hay una idea bien interesante en aquella figura que les voy a compartir después. En la siguiente lámina dice que no hay datos biográficos sobre el discípulo amado. De tal forma, y eso se supone una intención del redactor del Evangelio de Juan, de tal forma que todos los creyentes nos sintamos representados en esa figura. ¿Sí? No solo para que uno sea el discípulo amado, sino que todos los creyentes se sientan representados e identificados con esa figura y al mismo tiempo convocados a reproducir el ejemplo de este discípulo que los demás le decían el discípulo amado. En otras palabras, ¿cómo es el discípulo al que usted y yo debemos aspirar? ¿Y por qué esa figura en particular? Aquí solo doy algunos ejemplos nomás sobre esta idea anónima que a mí me parece muy interesante manifestarla. Algunas ideas sobre el discípulo amado. El anonimato del discípulo amado, desde una reflexión personal, para mí evoca humildad. Humildad por la certeza del amor del Maestro. ¿Alguno de ustedes ha sufrido por amor? Sí, el amor es sufrido, de hecho. Quien no ha sufrido no ha amado, dicen por ahí, ¿no? Pero este discípulo amado no se preocupa, él es humilde, pero ¿sabe por qué? Porque sabe que su Maestro lo ama. Mire qué linda esa idea. Hablaba uno de estos días con alguien que tiene un nuevo cargo. Los cargos a nosotros, ni hablar de las oficinas. Entonces se presentó y dice, sí, ahora soy tal persona. Y yo le dije, sí, pero ante todo persona, porque los cargos pasan. Las personas quedamos, seguimos. ¿Qué mueve nuestro ministerio? Y a mí me importa mucho el concepto de humildad. Porque de las muchas cosas que Jesús enseñó, hay una muy particular que dice, aprendan de mí. ¿Qué sigue? Mire qué interesante. De todas las cosas, más que decir solo, apréndanse de memoria el Padre Nuestro, el Sermón del Monte, que son cosas muy importantes, él dice, mire, si hay algo que yo quiero que ustedes aprendan de mí, es que sean humildes como yo. ¿Cuántos de ustedes se sienten honrados si alguien les dice, sabe usted, una persona muy humilde? Hoy día pareciera ser que casi es un antivalor, ¿verdad? Incluso si alguien le dice, usted es humilde, ¿eh? ¿Y por qué me dice eso? No me ninguné, digamos. ¿Se acuerdan que al principio dije, seguir a Jesús es difícil y nos da miedo? Porque hoy día la humildad no es bien comprendida. En este caso, el discípulo amado
puede ser humilde porque él descansa su identidad y su certeza en que el Maestro lo ama. Lo digo de esta manera. La humildad del discípulo amado descansa también no solo en el amor de su Maestro, sino que él no da testimonio de sí mismo. Él da testimonio de Jesús. No se refiere a sí mismo, se refiere a Jesús. Y este es un problema no menor entre los que lideramos. Porque nos gusta que la gente nos recuerde, sin duda. Ustedes hicieron algo muy lindo aquí. Que yo cuando observo algunos relatos de la historia de ciertos grupos, comúnmente presentan a los puros líderes. Y yo dije, ¿y el resto de la gente? Son los líderes, está bien, pero hay más personas, ¿o no? Hubo personas bastante importantes en la historia de las comunidades que son olvidadas. El discípulo amado es humilde porque sabe que su Maestro lo ama y demuestra su humildad en que no da testimonio de sí mismo. Da testimonio de su Señor. ¿Recuerdan la figura de ser sal, luz de una ciudad en el monte? Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Y glorifiquen a la comunidad. No. Glorifiquen al Padre que hace posible ese ministerio en la comunidad. A veces nosotros queremos que la gloria sea para nosotros. Y lo que alcance o lo que reste para Él. Amigos, sigan cumpliendo años. Ustedes, no sé si alguno sabrá o no, pero incluso la Iglesia Bautista en Coronel en algún momento envió a una persona a trabajar en el programa de acogida, Marcela Sepúlveda, hace hartos años atrás. Después se enfermó y la tuvimos que llevar de vuelta a Coronel. Porque han hecho muchas cosas muy interesantes en su historia. Para la gloria de Dios. La idea es que la gente diga, mira cómo lo hacen y glorifiquen al Padre que hace posible esa realidad. Por eso este discípulo amado, su humildad se refleja en que habla de Jesús, no habla de sí mismo como tal. En otras palabras, y permítanme esa figura que está a mis espaldas, no importa si todos me conocen, diría el discípulo amado. Lo importante es que el Maestro me ama. No se trata de anunciarnos a nosotros mismos, sino dar testimonio de Jesús. Que cuando alguien pase por aquí, alguien dice, en esa comunidad hay olor a evangelio. Hay un algo, parece que se toman en serio ciertas enseñanzas y están dispuestos y dispuestas a vivir esas enseñanzas. Humildad, anonimato, no importa si nos conocen o no. Dios sí te conoce y Dios nos ama. Y con eso es suficiente. Bien, volvamos a la idea del discípulo amado. La figura, la frase aparece en 4 momentos del Evangelio de Juan que ahí están y que ustedes pueden estudiar después en sus casas. Se nombra 5 veces, perdón. En la última cena se nombra ante la cruz, el discípulo al cual Jesús amaba estaba a los pies de la cruz y dio testimonio de estas cosas. Está ante la tumba. En la idea del discípulo amado da para escribir un librito en realidad. Porque incluso la fe del discípulo amado es distinta a la de los demás. Y aparece con el Cristo resucitado en 2 oportunidades. Ahí aparece 5 veces en total, registrado en esos 4 textos que tenemos a mis espaldas. Ahí están esas figuras. Pero ¿por qué se le llama al discípulo amado? Porque hay una expresión que él realiza con Jesús que en tiempos de coronavirus no estaría permitida. ¿Cuál es ese acto, esa acción que el discípulo amado hace, que todos los demás dicen parece que Jesús lo tiene como más cerca? ¿El discípulo amado qué hace? Se le identifica porque se recuesta en el pecho de Jesús. ¿Por qué Juan utiliza en su evangelio esta figura? Y vean este ejercicio. Deben comprender que los evangelios son relatos, son obras literarias basadas en un hecho real que son adaptados para comunicar la fe. No son relatos historiográficos. Ellos son relatos de fe para animar a la fe a la gente y van utilizando distintas herramientas para ayudar a que la gente crea y hacen elementos narrativos literarios muy, muy hermosos.
Juan 1:18 dice, a Dios nadie le ha visto. ¿Recuerdan que lo hablamos? El Hijo que habita en el pecho del Padre, en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. No pierdan esa idea. A Dios nadie le ha visto. El Hijo que habita en el pecho del Padre lo ha dado a conocer. ¿Qué hace el discípulo amado? ¿Dónde se recuesta? En el pecho de su maestro. ¿Pueden ver la siguiente gráfica, por favor? Ese es un aporte teológico literario sobre esta figura. Así como el Hijo puede dar a conocer al Padre porque habita en su pecho, la comunidad de fe que va a poder dar a conocer a Jesús es la que tiene íntima comunión con su Señor. ¿Ven el paralelo? El Hijo puede dar a conocer al Padre porque habita en su pecho. Y el discípulo amado puede dar a conocer a Jesús porque se recuesta también en su pecho. Eso genera un sentido de intimidad. Por eso lo decimos, la comunidad que da testimonio de Jesús, el Hijo de Dios, es aquella que sabe tener comunión con el Hijo y lealtad al proyecto del Hijo, de la misma forma en que el Hijo tiene comunión con el Padre y es leal a su proyecto. ¿Recuerdan cuando Jesús decía en el Evangelio de Juan, yo no hago nada que no vea hacer al Padre? Y el Padre está siempre trabajando. Todo lo que yo veo hacer de Él, eso reproduzco. Es decir, yo soy leal a su proyecto. Y tengo tal comunión con Él que me permite ser leal a su proyecto. El discípulo amado, el discípulo que ustedes y yo, a la condición de discípulo a la que debemos aspirar, es aquella que es leal al proyecto de Jesús. Pero para ser leal al proyecto de Jesús necesita tener íntima comunión con el Señor Jesucristo. Y ese es un trabajo y una tarea muy importante que nunca debemos descuidar. Necesito 2 voluntarios para hacer un pequeño ejercicio. Para eso quiero pedirles que vayan al capítulo 13 de Juan, en el verso 21. ¿Cómo se llama esta señorita que está aquí? ¿Me puede ayudar ella? ¿Es visita o no? ¿O de casa? ¿Sí? ¿Me puede ayudar usted? ¿Sí? Ven acá. No. Hay algún voluntario, necesito un discípulo amado aquí. Porque vamos a hacer un ejercicio. Ya. Vamos a reproducir brevemente. Hay otro que pudiera ser Judas, pero no lo voy a llamar. Vean el texto que está a mis espaldas. Primero, dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu, se estremeció cuando lavó los pies de los discípulos e hizo una declaración muy interesante. Imagínense, ustedes son la comunidad de discípulos, tendrían que ser 11 nada más, es más pequeño, pero ustedes son la comunidad y Jesús está al frente y se estremece. Permítanme usar una figura, hace pucheros, está conmovido y dice, uno de ustedes me va a entregar. ¿Qué cree que se genera en el ambiente? ¿Rumor? ¿Silencio? Pero está el discípulo amado, dice el texto. Lean conmigo a mis espaldas. De cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraban uno a otro dudando de quién hablaba. ¿Qué sigue? Uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado, no te acerques tanto, estaba recostado al lado de Jesús, en el pecho de Jesús. Y vea cómo sigue. A Simón Pedro le hizo señas. ¿Cómo sería eso? Uno de ustedes me va a entregar y él está al lado mío y no me preguntan a mí. Le dicen a Pedro y le hacen señas. ¿Me siguen? Entonces, el verso 25, el que estaba recostado, nunca se identifica, se fijan que sigue siendo anónimo, estaba recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, pero aquí hay un detalle que en este texto, en la versión de Juan, se pasa por alto. Mire cómo lo dijo Jesús. Señor, ¿quién es? Pregunta él. Y esto es lo que hace Jesús. Al que yo le dé el pan mojado. Al que yo le dé el pan mojado. Toma un pan, lo moja y se lo da a alguien.
¿Los demás saben lo que pasó? ¿Quién es el único que sabe? Él y Jesús. Y de hecho, gracias. Un aplauso para el hermano Estudillo. Lo íbamos a hacer con más personas, pero para no provocar más. Fíjense, se lo pasa y ¿qué le dice a Judas? Lo que has de hacer, hazlo pronto. ¿Y qué pensaron los discípulos? Puedes pasar a la siguiente. ¿Qué pensaron los demás? Tiene que estar diciéndole que vaya a comprar rápido la comida. Otros, incluso un poco más franciscanos, dirían, no, tiene que haberle dicho que lo dé a los pobres. Empezaron a conjeturar, pero el único que sabía, incluso fíjense el peso en el corazón del discípulo amado, porque el relato lo que dice no es sencillo. Al que yo le dé el trozo de pan, ese me va a entregar. Moja el pan y se lo da a Judas. Y el discípulo amado tiene que guardar en silencio, en reserva, esa información. Ese relato nada más, quiero plantearles lo siguiente. El estar cerca de Jesús nos permite conocer su voluntad y lo que hay en su corazón. Cuando tú estás un poco más distante, puedes sacar interpretaciones bien intencionadas, pero equivocadas. ¿Me siguen? Todos los demás estaban ahí y dijeron, esto es lo que quiere hacer. No, esto es lo que quiere hacer. Pero el único que sabía qué es lo que Jesús estaba haciendo era el discípulo amado. ¿Sabe cuál es mi temor en estos días de tanta convulsión en Chile? Que de pronto algún líder llame al mundo evangélico, alguno de nosotros, quien sea, y nos haga esta pregunta. ¿Qué debemos hacer? Y nosotros, por no estar cerca del corazón del Maestro, desde el Evangelio, no tengamos ninguna propuesta. ¿Me siguen? Porque aquí, incluso en el conflicto que estamos viendo, todos miramos desde nuestras realidades, nuestras ópticas, nuestras historias, qué sé yo. El único que sabía lo que estaba pasando era el discípulo que tenía comunión con el Maestro. Amigos, yo en algún momento he visto, ustedes son más famosos, tienen un programa en una... sí, yo dije, voy a predicar a la iglesia donde tienen el programa, así son ustedes conocidos en algunos lugares. A mí me interesa mucho animarles a estar cerquita del pecho de Jesús para saber su voluntad. Porque si el Hijo fue leal al proyecto del Padre, es porque habitaba en su corazón, en su voluntad. La iglesia que va a ser fiel a la propuesta de Jesús para nuestros días es aquella que se encuentre leal al proyecto de Jesús en íntima comunión con Él. Y desde Él lanzar una propuesta para que glorifiquen al Padre que está en los cielos. Ahora, para no caer en una idea metafísica, abstracta, romántica, ¿cierto? Yo siento nada más, quiero aterrizar algo. Lo último del discípulo amado es lo siguiente. Vean ese pasaje del capítulo 21, verso 20. ¿Recuerdan Jesús caminando por la playa con Pedro? Pedro se vuelve y vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Incluso uno cuando lee este relato dan ganas de decir, dilo de una vez por todas quién es. Pero hasta el final, pero mira lo que dice. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y que le había dicho, Señor, ¿quién es el que te entregará? Pero después en el verso 24 dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito. Y subraya esto. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Este es el discípulo, el amado, el que escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. En este pasaje, el que acabamos de leer, se destaca el testimonio de cosas que pasaron y que nos llega gracias a que fueron escritas. ¿Cuántos de ustedes han visto a Jesús de Nazaret? ¿Y cuántos de ustedes creen que todavía es real y que el Cristo resucitado habita entre nosotros? Amén. ¿Por qué?
Si nunca lo vimos, ¿por qué creemos en Él? Porque nosotros hemos creído en un testimonio. El testimonio de Jesús de Nazaret que aparece en los evangelios. Por eso es bien raro cuando uno dice, mire, yo fui nomás y Jesús se me apareció. Uy, digo yo, no sé si es necesario. Lo que nosotros tenemos es un testimonio escrito sobre algunos hechos de Jesús adaptados para animarnos en la fe. Por lo tanto, pensar en recostarse en el pecho del Maestro no tiene que ser visto como algo romántico, ilusorio, subjetivo. Recostarse en el pecho del Maestro significa reconocer e identificar el testimonio sobre Jesús de Nazaret en los evangelios. Por lo tanto, si usted quiere tener íntima comunión con Jesús, tiene que leer los evangelios. La Biblia entera, sí, pero particularmente aquellos relatos que dan testimonio sobre Jesús. Y he aquí un problema. Tenemos una fe poco sustentada en los evangelios. Le hemos sacado el jugo a Pablo en algunas cosas, y amén por ello, pero parece que los evangelios son libros escritos para hacer dormir a los niños. Oye, cuéntanos una historia, ya contémosle este milagro para que el niño se quede dormido. No los vemos como relatos teológicos. Y pareciera que no nos provocan. Ya estamos más interesados en buscar lo sobrenatural, lo más entretenido, qué sé yo, pero no comprendemos el mensaje que los escritores quisieron darnos. Amigos queridos, un ejercicio que lamentablemente la iglesia no ha hecho es sustentar su fe en Jesús de acuerdo al testimonio y relato de los evangelios. Hablaba con un sacerdote católico en algún momento, teólogo también, y le escuchaba decir esto. Tenemos gente en nuestras iglesias que lleva 30, 40 años diciendo que es cristiana, que nunca ha leído un evangelio completo. No es posible eso. Leer Marcos, más o menos son 2 capítulos de una serie de Netflix. Así que se puede. Pero hay que seguirlo y hay que permitir que el evangelio te provoque, te movilice. Porque de lo contrario, y perdonen, y lo voy a decir con mucho respeto, tu fe puede ser tan igual como si sigues creyendo o no en el cuco. Puedes creer lo que se te ocurra si no aceptas este testimonio. El discípulo amado escribió estas cosas para ayudarnos en nuestra fe. Quiero animarles a que seamos leales al proyecto de Jesús desde la reflexión responsable y líneas de acción que surgen desde el Evangelio. Jesús amigo de pecadores, por ejemplo. Jesús viendo la religión al servicio de la vida y no como un fin en sí mismo. Jesús el que perdona pecados. En nuestra iglesia instalamos esta práctica. Nadie le puede enrostrar a otro hermano en la fe pecados que Dios ya perdonó. ¿Dios lo perdonó? Sigamos adelante. Porque también me perdonó a mí. Nuestra fe no descansa entonces en algo abstracto. Una preocupación que yo tengo es que los teólogos de hoy son los músicos. La fe que nosotros creemos es de las canciones. ¿Sí? Y hay canciones muy lindas, pero hay canciones re peligrosas. Estábamos con Santiago Benavido, un cantautor por ahí, en un congreso en el sur, y nos reíamos un poco porque las canciones más efusivas eran las más guerreras. Echó a la mar los carros y decíamos, ¡hey, hey! Y los mató, como diría un niñito bien matado, dijo. Y esas canciones de guerra y bélicas. Y yo dije, ¿cómo eso se justifica desde la persona de Jesús? Y construimos teología en base a aquellos elementos, y el Señor bendiga a los músicos, el enorme trabajo que hacen, pero hay que colocar en la liturgia el Evangelio cantado. Ese trabajo, y no tenemos que renunciar a eso, amigos queridos. Y hay que colocarlo, ojalá, bueno, eso ya más de gusto, pero con olor a Latinoamérica, ¿no? Y ustedes hacen alguna cosa bien interesante aquí que les animaría a seguir haciendo. Pero cuesta un mundo trabajar con los músicos, se lo digo porque soy pastor de una iglesia también. Y donde voy los mayores problemas a veces con los músicos porque escucharon alguna canción venida de Australia, para no decir a ningún grupo musical, y la instalan nomás como sale, pero lo importante es que están bonitos los acordes. La pregunta es, ¿interpreta o no al Evangelio de Jesús? Porque de nuestros cantos hacemos teología cotidiana.
En este pasaje que acabo de leer se destaca el testimonio de cosas que pasaron y nos llega gracias a que fueron escritas. Esto implica, amigos, que la comunión íntima que podemos tener con Jesús es gracias a la Escritura. En otras palabras, se sustenta en la Escritura. Reposar en el pecho del Maestro implica conocerlo según el registro de los Evangelios. Seguir a Jesús sin el apoyo cierto de la Escritura es una falacia e irresponsabilidad. Como discípulos debemos propiciar este tipo de comunión. ¿Cómo es la iglesia que Jesús espera? Una iglesia que es leal al proyecto de Jesús, porque tiene íntima comunión con Él, de acuerdo al testimonio de los Evangelios, de la misma manera en que Jesús es leal al proyecto del Padre, porque Él habita en el corazón del Padre. Amados, que Dios les bendiga. Gracias.